Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. En este caso, el Consejo de Salud Pública y Prevención Cardiovascular, cuyo dirige este consejo el doctor Gabriel Paredes, que como todos saben, él está viviendo ahora en Encarnación, por eso no puede estar. Va a actuar de moderadora, esta vez la doctora Rocío Falcón, que va a dirigir esta reunión científica. Así que agradecer a todas las sociedades que nos auspician y agradecer sobre todo al laboratorio Geiseke que nos da este hermoso lugar para que desarrollemos esta reunión científica. Antes de darle las palabras a Rocío, quiero nada más recordarle nuestro congreso que se está acercando. Se acerca el 25, 26 y 27 de septiembre, donde vamos a tener también el 11º Congreso Paraguayo de Pediatría. No se olviden. También tendremos reuniones de los cirujanos, van a venir extranjeros, más de 20 extranjeros, más de 20 disertantes extranjeros de primer nivel, así como disertantes nacionales, por supuesto. Vamos a tener también por primera vez un evento precongreso, un seminario internacional de prevención, perdón, de unidad intensiva cardiovascular, es el segundo seminario en realidad, pero esto lo vamos a tener esta vez como actividad precongreso. Ahí vamos a tener certificados de la Sociedad Europea de Cardiología. Así que no se olviden de anotarse a ese seminario precongreso que va a estar súper interesante. A lo que les gustan imágenes, vamos a tener un CISIAC Day totalmente el día viernes y vamos a tener muchísimas actividades, talleres, eco, electro. Así es que por favor no se pierdan, la gente del interior le pedimos por favor que anoten esas fechas y que estén presentes con nosotros. Así que Rocío, adelante. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias nuevamente a Heiseke por su apoyo. Bueno, en la primera charla vamos a intentar responder a la consigna. ¿Debemos bajar el umbral para medicar en prevención cardiovascular? Por el doctor Jorge Ortega. El doctor es médico cirujano por la Universidad Católica, es especialista en medicina interna y en cardiología del Hospital Nacional, del Instituto Nacional de Cardiología, es staff del Servicio de Urgencias del mismo hospital y el Hospital Central del IPS, cardiólogo del Hospital Geriátrico del IPS y miembro de la Sociedad Paraguaya Cardiovascular. Adelante, doctor. Vamos a pedir puntualidad, por favor, en honor al tiempo y a los presentes. Gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias. Muchas gracias a la sociedad por la invitación. Entonces vamos a tratar de responder a esta pregunta. ¿Debemos bajar el umbral para medicar en prevención cardiovascular? Un poquito epidemiología, lo que es el Paraguay. En Paraguay, la primera causa de mortalidad es el infarto. 27% total de muertes, con la tasa de mortalidad de enfermedad isquémica 40,2. Y en el estudio RENASCA ha demostrado un índice de mortalidad de 10,3 en infarto, en síndrome coronario agudo, que corresponde el 12,8 a pacientes con elevación y 8,6 a sin elevación. Cifra mayor a lo que se vio en otras publicaciones en otras regiones como Brasil, Argentina y Perú. Nosotros estamos en la puntita en mortalidad. Y eso refleja la carga y la necesidad urgente de mejorar la prevención. Un poco de factores de riesgo cardiovasculares. En Paraguay, lo llamativo es que por cada 4 pacientes, uno es hipertenso. El 40% de los pacientes son hipertensos. Y de cada 10, uno es diabético. Entonces, ahí sumamos y esto explica por qué la carga de enfermedad cardiovascular sigue siendo tan alta en nuestro país. Otro es el LDL. El 21% de los pacientes tenían colesterol elevado. Y lo llamativo que los pacientes de 35 años hasta 64 años ya tenían 25% de LDL elevado y no sabían. Algunos nunca se controlan. Entonces, esto significa que gran parte de la población desde edades tempranas ya tienen el efecto del LDL como aterogénico, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué dice las guías? Rápidamente, acá no voy a entrar en detalles. La guía utiliza la europea, utiliza el Euroscore para pacientes sanos y lo clasifica en riesgo, riesgo moderado, riesgo alto, muy alto y tiene su objetivo de LDL. Por ejemplo, cuando hay riesgo muy alto, su objetivo es menos de 55, riesgo alto menos de 70 y riesgo moderado menos de 100. Igual lo que es la guía europea
Utiliza SCORE también clasificando pacientes bajo riesgo, limítrofe, intermedio, alto. A los altos directamente medica con estatinas y los otros riesgos valora según otros factores de riesgos y además utiliza imágenes como score de calcio para tratar, ¿verdad? Bueno, el objetivo, el umbral y objetivo. Muy alto tratamos por encima de 55, con objetivo menos de 55. Alto riesgo mayor a 70, riesgo moderado mayor a 100. Entonces, ¿debemos bajar el umbral para medicar en prevención cardiovascular? Este artículo, es el artículo HOPE, es lo que aleatorizó 12.000 pacientes en 21 países sin enfermedad cardiovascular con riesgo intermedio. Y aleatorizó rosuvastatina 10 miligramos versus placebo. Y como endpoint primario fue muerte cardiovascular, infarto miocardio no mortal, accidente cerebrovascular no mortal. Y fíjense que en todos los pacientes que recibieron rosuvastatina hubo un descenso importante en el nivel de LDL, de ApoB y de proteína C reactiva. Entonces, acá se demuestra el poder, ¿verdad?, para disminuir el perfil heterogénico y además hay otra cara que es el proceso inflamatorio vascular que ocurre también. Entonces, eso vamos a ver más adelante. Y el resultado de este estudio fue que con la rosuvastatina con dosis de 10 miligramos por día resultó en un riesgo significativamente menor de eventos cardiovasculares. El siguiente estudio es Júpiter. Júpiter es un estudio donde ellos estudiaron los pacientes que tenían un LDL bajo, pero tenían un PCR de ultrasensible elevado. Y lo aleatorizaron también con rosuvastatina, 20 miligramos versus placebo. Y demostró que hubo un descenso, sino a los pacientes que no tenían el elevado, pero con PCR ultrasensible elevada, de alta sensibilidad, la rosuvastatina redujo significativamente los eventos cardiovasculares. Este es su análisis del Júpiter, que ellos utilizaron el mismo grupo, ¿verdad? Y analizaron si el beneficio clínico depende del nivel absoluto o si el alcance, si la reducción porcentual es más interesante. Utilizó el diseño de Júpiter y eso demostró el efecto de la reducción gradual del LDL. Eso es dosis-respuesta. Si más bajo el LDL, mejor. Eso se demuestra acá. En los pacientes que hubo reducción más del 50% de LDL, hubo menor mortalidad, el 4.8. Lo llamativo, aquellos pacientes que recibieron rosuvastatina, pero no hubo reducción, incluso hubo un pequeño incremento, igual hubo disminución del riesgo de mortalidad. Probablemente por su efecto antiinflamatorio, ¿verdad? Sería la inflamación vascular en ese caso, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice Júpiter? Que el porcentaje de reducción de LE resulta predictor más robusto que el valor absoluto. Y eso refuerza el concepto de cuando más bajo, mejor. Y este es un metaanálisis de 27 estudios donde ellos se vio el efecto de la reducción del LDL con terapia de estatina en pacientes con bajo riesgo cardiovascular. Y acá vemos los eventos cardiovasculares mayores. Fíjense, los pacientes con riesgo bajo de menos 5%, ya hubo un descenso, no significativo, pero ya hubo descenso en la mortalidad o de eventos cardiovasculares mayores. Eso va en ascenso cuando hay mayor el riesgo, ¿verdad? Pero sí ya se vio que en riesgos bajos ya hubo descenso de eventos cardiovasculares, tratando con estatina, ¿verdad? Igual, muertes vasculares, paciente con bajo riesgo tratado con estatina, hubo un descenso también de mortalidad. Pero este es un análisis de estudios, ¿verdad? Que algunos estudios ya siguen en proceso, algunos ya culminaron. Lo que estudia la aterosclerosis subclínica en jóvenes, ¿verdad? Usando ecografías vasculares, carotídeas, femorales, incluso tomografía en algunos estudios. Esta imagen representa la distribución de la aterosclerosis subclínica en múltiples territorios vasculares. Y lo llamativo es que fíjense que pacientes de 40 a 44 años, más del 50% ya tenían aterosclerosis subclínica, con un 7% de múltiples. Eso significa que ya tenía aterosclerosis femoral, tenía ya carotidia y ya tenía nivel cardiovascular. Tanto en varones y mujeres. Más frecuente en varones y la mujer un poco más tarde desarrolla. Entonces, este nos recuerda que el daño vascular empieza mucho antes de que aparezca el primer evento clínico y justifica pensar en estrategias preventivas más tempranas. Bueno, la progresión, este estudio PESA,
Ellos, acá nos muestran esta gráfica que niveles bajos de LDL, por ejemplo, niveles de menos de 100, ya aparece aterosclerosis subclínica. Y a medida que va aumentando, evidentemente también aumenta la aterosclerosis subclínica tanto en diferentes localizaciones vasculares, ¿verdad? También ellos vieron que con la hemoglobina glicada, también incluso en pacientes diabéticos que tenían una glicada entre 5, ya tenían aterosclerosis subclínica. Entonces esto plantea un desafío enorme, ¿verdad? Esperar que aparezcan factores de riesgo clásicos puede ser tarde. La enfermedad vascular empieza antes y de manera silenciosa. Bueno, acá no es importante solamente el nivel de LDL que de una sola toma, sino lo importante es la carga que genera. Eso es la carga de la exposición acumulada del LDL, que se expresa en miligramos por decilitro por año. Y fíjese, aquellos pacientes que tenían mayor carga o mayor exposición acumulada, a los 55 años ya presentaban más del 9% de riesgo de enfermedad cardiovascular en comparación a lo que tenían carga baja, que tenían solo 2,5%. Entonces lo que es importante es la LDL acumulado. No es que se toma una vez, no tenía más o menos alto, sino hay que hacer anual y hay que ver la carga que genera eso, ¿verdad? Entonces el daño acumulativo y cuando antes se inicia el tratamiento es mejor, sino cuando antes tratamos y reducimos el LDL es mejor, mayor sea el impacto en prevención cardiovascular futura. Esto es solamente la distribución. Otra vez, vemos pacientes jóvenes, 40 años, ya presentaba aterosclerosis subclínica en diferentes ubicaciones ya. Y esto es que la aterosclerosis no se limita solamente a las coronarias, es difusa, comienza temprano, es silenciosa. Bueno, acá lo que vemos en esta gráfica es que los pacientes que tenían riesgo bajo según el score, ellos le hicieron también ecografía vascular y fíjense que aquellos pacientes que tenían riesgo bajo tenían más del 50% ya aterosclerosis subclínica, incluso el 9% ya tenía en varias ubicaciones. Esto evidencia una gran limitación de los escalas de riesgo. Está muy limitado ahora a un paciente de bajo riesgo ya presenta, entonces subestima la verdadera carga de enfermedad vascular. Entonces, como conclusión, la evidencia científica reciente respalda que el beneficio de la prevención cardiovascular primaria no depende únicamente del valor absoluto de LDL, sino el riesgo global del paciente. Estudios muestran que una reducción intensiva sostenida de LDL, incluso en personas de riesgo intermedio o bajo, se traduce en una disminución significativa de eventos cardiovasculares. Entonces, por lo tanto, más que un umbral rígido, se requiere un enfoque individualizado, guiado por riesgos vitalicios, los modificadores de riesgos y la presencia de daño subclínico, reforzando el principio de cuando antes y más bajo, mejor, ¿verdad? Siempre con el riesgo-beneficio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Para continuar, vamos a dar paso al doctor Manuel Castillo con el tema la ateromatosis vascular subclínica es sinónimo de inicio de estatinas y revisar un poquitito el rol del angioTAC coronario. El doctor Castillo es fellow del American College, es miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y es expresidente de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión Arterial. Gracias, doctor. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la presentación. Quiero agradecer a la sociedad nuevamente por invitar a poder hablar un poco con ustedes. Voy a tratar de, porque tengo mucha información, tratar de llegar en el tiempo como fue la solicitud. La ateromatosis vascular subclínica es sinónimo de estatinas. Vamos a pisar un poco mucho lo que ya dijo el doctor Ortega, pero a reforzar un poco algunos conceptos desde el punto de vista de lo que es la ateromatosis subclínica. Bien, no tengo conflicto de interés para esta ponencia. Entonces, empezar hablando de lo que es la ateromatosis subclínica. Bien mencionó el doctor Ortega cómo se detecta. Vamos a repasar un poco de vuelta el estudio PESA, pero fíjense cómo la American Heart Association clasificó en 5 estadios de lo que es todo el síndrome cardiorreno-metabólico, pero nos vamos a centrar en la etapa 3, es donde realmente aparece la ateromatosis subclínica. La verdad que nosotros como cardiólogos probablemente muy pocos
escenarios u ocasiones vamos a tener el manejo de estos pacientes. La mayoría lo encontramos en la etapa 4 cuando ya hay un síndrome clínico, aparece enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular o incluso enfermedad arterial periférica o stroke. Pero realmente la ateromatosis subclínica tenemos que empezar a tratar de detectarla lo antes posible y vamos a hablar un poco del rol de lo que es la angiotomografía. Pero dentro del espectro del síndrome cardiometabólico, como vemos en la etapa 3 está la ateromatosis subclínica. Cuando uno se pregunta qué tanta prevalencia hay, y fíjense de que alrededor de un 10% se detecta ya enfermedad establecida, cardíaca, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, etcétera. Y en un casi 50% vemos los factores de riesgo que van a producir la ateromatosis y la ateromatosis alrededor de un 30% en la población. Esto es un estudio de la American Heart Association digamos, de hace poco tiempo. Y si nuevamente, como se mencionó, evaluamos al estudio PESA, que como ustedes saben, es un estudio interesante del doctor Valentín Fuster, que realizó en un promedio de personas jóvenes que tenían una media de 45 años, la evaluación de la presencia de ateromatosis subclínica. Y fíjense, en hombres en un 36%, en mujeres 24% presencias de placas carotidias, pero 53% en las femorales versus 29% en las mujeres. De vuelta, esto probablemente la diferencia por el rango etario. Tenía más o menos entre 40 y 54 años los pacientes que fueron, o las personas que fueron involucrados, no eran pacientes todavía. Y fíjense, la enfermedad coronaria en los hombres, 25%, uno de cada cuatro ya tenía ateromatosis subclínica. O sea que realmente detectar esto es importante y al menos una placa en al menos un territorio vascular sumados todo alrededor del 63%. O sea, más de la mitad de las personas en este rango etario tiene una ateromatosis subclínica y buscarlas es importante porque como bien se mencionó, probablemente no debemos solamente evaluar los criterios de riesgo que habitualmente conocemos, sino que tenemos que integrar todos estos valores para realmente poder decidir si una persona va a beneficiarse o no con un tratamiento para disminuir ese riesgo. Y justamente en el mismo estudio PESA, si analizamos las personas que se los catalogaba de acuerdo al score en bajo, moderado o alto riesgo, fíjense que las personas de bajo riesgo en la barra de la izquierda, solamente un 56% no tenía ateromatosis. En un 44% sí tenían ateromatosis subclínica, por lo cual ya nos hace pensar de que si realmente estamos ante un paciente en quien les hacemos el score de riesgo y detectamos que es de bajo riesgo, en un 44% tiene ateromatosis. Entonces, con este conocimiento es poco probable que yo me quede tranquilo ante esa persona porque, fíjense, en un 3% incluso tiene 4 a 6 sitios ateromatosis subclínica de esa persona. En 18% al menos 2 o 3 sitios. O sea, estamos realmente encontrando mucho cuando buscamos. Entonces ahí tratar de integrar estas situaciones nos puede ayudar a mejorar la aparición de la enfermedad. Como bien se mencionó previamente, sigue siendo la principal causa de muerte. Y cuando analizamos incluso la presencia de ecografías, el estudio PESA nuevamente evaluó a la base a los 3 años, tiene un plan de seguimiento hasta el 2029, de hecho, y se van a ir actualizando muchos datos interesantes, un trabajo muy interesante para seguir. Fíjense ya cuando entramos un poco en lo que es la charla de hoy, el score de calcio en la base y en el seguimiento a los 3 años tiene de un 17 a un 22% de prevalencia de ateromatosis. O sea, si nosotros investigamos, vamos a encontrar la ateromatosis subclínica. Entonces, en ese aspecto, ¿qué rol cumple si bien la pregunta era angiota coronaria, yo metí score de calcio, porque realmente cuando hablamos de prevención primaria, probablemente más el score de calcio que la angiota coronaria es el que entra en juego. ¿Por qué? Porque la angiota coronaria, como ustedes saben, implica hacer contraste, implica, digamos, mayor exposición a los rayos. Sin embargo, el score de calcio es algo muy simple que solamente es hacer una tomografía con cortes muy finos y cuantificar cuánto calcio hay en cada arteria coronaria. Y de hecho es el método que más uno evalúa en prevención primaria. La angiota coronaria es muy útil en digamos, más que nada en el síndrome o en los dolores anginosos o dolores torácicos en la investigación ya de enfermedad arterial coronaria. Pero también vamos a ver de que
la angioedad coronaria en prevención puede tener también ciertos roles y serían algunos datos interesantes. Repito esto que ya se mostró para enfocarme en quienes vamos a tratar de evaluar justamente, buscar la ateromatosis subclínica. Esta es traída de la American College, la guía de prevención, que nos dice, nos enfocamos en este grupo de pacientes, entre 40 y 75 años con un LDL entre 70 y 190, en quienes en este grupo de personas vamos a evaluar el score de riesgo para ver si vamos a hacer algo más. Como vemos hacia la izquierda, riesgo bajo, se enfatiza el estilo de vida. En el riesgo borderline uno puede buscar si hay algún criterio extra que podemos hacer que la persona se va a beneficiar de un inicio de estatina. En el riesgo intermedio, como bien se mencionó previamente, es en donde más entra el rol de tratar de intervenir porque es el que más se va acercando a tener un problema cardiovascular en el futuro. Y en ese grupo de pacientes, en ese rango etario con un riesgo intermedio en donde realmente surge la medición del score de calcio para tratar de detectar, como vimos en el estudio PESA, la presencia de ateromatosis subclínica, porque si detectamos, y esto es lo que pone la guía americana de cardiología, de que, fíjense, si tenemos un score de calcio de 0 en estos pacientes, es aquel paciente puede bajar su criterio de riesgo a un bajo riesgo y no necesitaría una estatina. Sin embargo, si el score de calcio está entre 1 y 99, ya empieza a favorecer el uso de la estatina en este grupo de personas, especialmente la guía americana dice si tienen más de 55 años. Y si el score de calcio es mayor a 100, ya directamente se lo pone como indicación empezar una estatina. ¿Y por qué? Porque justamente si vemos en la evolución de la ateromatosis, vemos que recién a partir de una estenosis importante empiezan a detectar los estudios y se fijan arriba, lastimosamente el puntero no llega, la tomografía computarizada o el score de calcio y la angiota coronaria puede detectar muy tempranamente la presencia de ateromatosis. O sea, detectar esto es fundamental porque nos puede ayudar a predecir un poco el riesgo. Y esto es un poco lo que ya se mencionó porque cuando vemos así como ateromatosis, cuando vemos score de calcio elevado de acuerdo a los factores de riesgo de la persona, fíjense una persona sin factores de riesgo, que estaría incluso en la etapa del síndrome cardiometabólico allá, 0 o incluso 1 con un poco de sobrepeso, capaz una disglucemia en el límite, o no tendría factores de riesgo. Fíjense, 68% nada más tiene score de calcio 0. Personas sin factores de riesgo, fíjense, 20% según este estudio se detecta ya score de calcio entre 1 y 100 y 5% incluso más de 300 que como les voy a mostrar incluso tienen un impacto muy importante. Ni qué decir las personas que tienen 3 factores de riesgo, hipertensión, diabetes, una enfermedad renal crónica, aunque sea en unas etapas iniciales, cuando tenemos 3 factores de riesgo, fíjense, solamente un 35% tiene score de calcio 0. El resto, 65, tiene al menos más de 0 y eso tiene implicancias. Y eso se evaluó en este trabajo que recientemente se publicó en el American Journal of Prevention, de que independientemente del score de riesgo que uno evalúe, el bajo, moderado o alto, si le sumamos el score de calcio, fíjense cómo se van variando las curvas de aparición de eventos cardiovasculares. O sea, independientemente de qué score tenga el paciente de riesgo clínico, si le sumamos el score de calcio, fíjense arriba a la izquierda, en el riesgo bajo incluso, pero con un score de calcio más de 400, la probabilidad de eventos cardiovasculares es muy importante y aumenta significativamente si no tenemos un score de calcio elevado. Ni qué decir en los de riesgo alto, eso es mucho más frecuente. Pero no solamente de eventos cardiovasculares como infarto, etcétera, sino que fíjense, la insuficiencia cardíaca se evaluó el mismo escenario. Cuanto más score de calcio tenemos, la incidencia de mortalidad por insuficiencia cardíaca aumenta mucho si la persona tiene un score de calcio mayor. Tal es así de que si tenemos más de 400, hay una incidencia más de 1.5 personas por cada 1000 pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca. Y este es un trabajo interesante de que evaluó un score de calcio 0 en las personas que tenían en el basal y a los 5 años le repetían, porque esto hay que hacer un seguimiento. Fíjense de que si solamente el score de calcio en la bifurcación roja hacia arriba
si tenía un score de calcio solamente mayor a 0 a los 5 años, tenía un 5% de eventos cardiovasculares comparado con seguir teniendo calcio bajo 3 veces menos lo hacen a la persona. O sea que realmente es fundamental esto. Y para ir terminando, fíjense lo que dicen las principales guías de todo el mundo. La americana, que el score de calcio es un árbitro para iniciar o no las estatinas de acuerdo al riesgo, principalmente en el riesgo intermedio. La de Gran Bretaña dice lo mismo, la canadiense igual, la europea igual. En todos ven que el score de calcio termina siendo un árbitro para decidir si realmente vamos a iniciar o no, porque como vimos en el estudio PESA y los demás trabajos, la prevalencia de la ateromatosis subclínica es muy alta. Fíjense lo que se concluye de acuerdo a todas estas guías, de que las indicaciones comunes para pedir un score de calcio es alrededor de 40 años, en riesgo intermedio y que estén asintomáticos. Y el umbral que nos toma es, fíjense, solamente si tiene un score de calcio 0, el paciente baja de ese riesgo intermedio abajo y no necesita estatinas. Si es más de 100, considerar el uso de estatinas. Y genera el debate de que si solo el score de calcio también habilitaría usar aspirina o no. Hay algunos que ya, pero es un poco debatible. Y esto es lo interesante. Fíjense, también se publicó recientemente de que si tenemos un score de calcio de 300, ya incluso lo colocan en la curva de eventos cardiovasculares a tener una enfermedad cardiovascular establecida. Un paciente que ya tuvo un evento coronario es igual a tener un score de calcio en prevención. Y fíjense las curvas cuando evaluamos este grupo de pacientes, cómo exactamente iguales se superponen tener en amarillo un evento cardiovascular previo y tener, digamos, en ese color, no sé cuál es, tener un score de calcio más de 300. O sea, realmente tener mucho calcio en las coronarias nos puede hacer tener una curva de riesgo, de incidencia de riesgo, igual a ya tener un evento cardiológico previo. Entonces, un poco de repaso, la guía del American College nos dice de que por encima de 100 iniciar estatinas, por debajo de hasta 1 considerar, lo ponen como encima de 55 años y eso es un poco lo que se repite en todos. Por encima de score de calcio de 100, tanto la europea, la, digamos, de Nueva Zelanda, canadiense, las guías NICE, todos concluyen de que es el momento de iniciar una estatina de acuerdo al score de calcio. Y lo mismo esto nos pone la American College en su guía de prevención, de que si el paciente tiene un riesgo intermedio hay que hacer un score de calcio y eso es de 2A, porque de acuerdo a cómo está, si es 0, podemos suspender el uso de estatinas. Si es entre 1 y 100, es razonable si el paciente tiene 55 años para arriba. Y si es más de 100, a todos los pacientes ya recomiendan el uso de estatinas. Solamente para comparar, los europeos lo ponen al score de calcio todavía como una recomendación 2B, pero sin embargo en su explicación mismo ellos dicen de que si uno decidió realizar el score de calcio y detecta un score de calcio elevado, también favorece las estatinas por encima de 100. Dos palabras para terminar. Como hablé mucho de score de calcio y la pregunta era un poco angiotac. La angiotac también se vio, este es un estudio publicado muy recientemente, de que si uno decide hacerle una angiotac coronaria, o sea, ver las arterias coronarias, no solamente la calcificación, o sea, inyectar contraste y ver si hay placas de ateroma, sean estas leves, moderadas o severas, fíjense lo interesante, comparando con el score de riesgo hacia la izquierda, vemos que el cambio que produjo saber si uno tiene placas, independientemente que sean severas o no, tener placas de ateroma, fíjense, en el anaranjado fue significativamente menor el cambio en el LDL, lo cual se menciona de que la adherencia que uno tiene al ver el ateroma es mucho mayor a un score calculado. O sea que realmente si uno decide hacer una angiota coronaria, va a haber una diferencia significativa, fíjense, incluso con las personas que tienen un riesgo cardiovascular alto mayor al 10%. O sea, si yo le calculo el riesgo a una persona, le digo, usted tiene riesgo alto, tiene que consumir estatinas porque tiene que bajar su LDL, hay mucho mayor adherencia que si yo le hago una angiota coronaria y le digo, mire, acá está la placa, usted vea esto es lo que tiene y tenemos que bajar el LDL porque la probabilidad de eventos coronarios es mucho mayor. Y eso se vio incluso también en estas variables como el peso, incluso la cantidad de pasos, o sea, la actividad física que hace la persona es mucho mayor cuando realiza, digamos, una angiota coronaria y vemos que hay ateroma. Entonces, como conclusión, la ateromatosis subclínica
tiene una prevalencia alta, diría yo muy alta. El score de calcio, sin lugar a duda, ayuda a reclasificar el riesgo de eventos cardiovasculares y nos puede ayudar a decidir el inicio de las estatinas, pero también la angiota coronaria aporta mucha información y cuando detectamos aumenta mucho la adherencia de los pacientes. Y respondiendo a la pregunta, yo creo que sí, la ateromatosis subclínica es sinónimo de estatinas, pero apoyada en un score de calcio y o una angiota coronaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su charla. Bueno, vamos a dar lugar al doctor Eduardo Caballero con el siguiente tema. ¿Cómo alcanzar las metas de LDL teniendo en cuenta las nuevas opciones terapéuticas para dislipidemias? El doctor Caballero es jefe de servicio de cardiología del Hospital Central del IPS, es coordinador del Centro Cardiovascular de la Costa Lynch, miembro del staff de cardiólogos del Programa de Prevención Cardiovascular del Ministerio de Salud Pública y es miembro de nuestra sociedad. Gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. La ventaja de no ser el primero es que gran parte de mi charla ya se dio, entonces me va a resultar un poquito más fácil. Trataré de responder lo que me pidieron hablar un poquito de cómo alcanzar las metas de LDL y nuevas opciones terapéuticas, exclusivamente hablando del LDL. Cuando hablamos de lipidemia, yo creo que nos usamos siempre dos preguntas. ¿Qué usar y cuánto tiempo usar? Me gustaría responder eso para hacer una forma práctica de esta charla, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar de esto todavía. Valores considerados óptimos. Por más que la charla me piden hablar LDL, no podemos dejar de tocar la palabra colesterol total porque socialmente el paciente lastimosamente todavía no le conoce al LDL. No tiene idea qué es el LDL. Nosotros los médicos sabemos, le hacemos caso, pero el paciente mira su colesterol total, ¿verdad? Y no vamos a tocar el tema triglicéridos, pero mira colesterol y triglicéridos. El resto de los parámetros le parece simplemente muchos numeritos, ¿verdad? Cuando consideramos óptimo un LDL menor a 100, discutiremos después, HDL mayor a 40, ¿verdad? Cuando consideramos alto, un colesterol mayor a 240, un LDL mayor a 160, 190, relativo, sabemos que de lo que se presentó realmente en los valores considerados LDL alto es 55, 70, 100, depende de los factores de riesgo que se presentó muy bien ya recién, pero esto es lo que figura todavía en muchos libros y es lo que los pacientes conocen. Ahora, es algo importante que también cuando hablamos de lipedema tenemos que hablar es cómo tomar la muestra. Entonces, ¿cómo hacemos la toma de muestra para lípidos? ¿Hacemos un ayuno de 9 horas? ¿Hacemos un ayuno de 12 horas? ¿O no hace falta ayuno? Hay alguna pregunta, hay una discusión y una pelea que vamos a tener mucho con los bioquímicos. Realmente, en el 2019 la SEC ya dijo que no hace falta ayuno para tomar perfil lipídico. Inclusive, si hablamos de triglicéridos, ¿verdad? Que no es el tema, pero solamente en un paciente con ayuna y sin ayuna la diferencia va entre 30 y 50. Para un paciente con triglicéridos elevados en forma severa no es relevante. Entonces, cuando quieren tomar lípido a un paciente, se puede tomar a cualquier hora del día y no va a tener mucha implicancia. Ahora, ¿qué usar y qué hacer? Primero, si queremos mejorar el LDL, tenemos que hacer cambio en el estilo de vida. Tenemos que hacer dieta, ejercicio físico. Ahora, le mandamos a hacer dieta al paciente. ¿Qué impacto va a tener esa pérdida de peso en un paciente con LDL elevado? Se hicieron estudios que demostraron que la pérdida de peso corporal también influye en la concentración de colesterol y LDL, pero su efecto es leve, inclusive un poquito podemos decir que es moderado. ¿Por qué? En personas obesas se observa que por cada 10 kilos de pérdida de peso, el LDL baja 8 miligramos por decilitro. O sea que el impacto con respecto al LDL de bajar de peso es poco, pero sabemos que el problema del paciente obeso no es solamente es la obesidad, el efecto inflamatorio de la obesidad, la diabetes, la hipertensión, o sea que no quitamos valor a bajar de peso. Pero cuando hablamos de LDL y tratamiento solamente
Bajando de peso, solamente vamos a lograr por cada 10 kilos 8 miligramos por decilitro. Y inclusive es un poco mayor cuando se realiza ejercicio intenso o moderado. Y el HDL, se produce un aumento de HDL de 0,4 miligramos por cada kilo de peso que se pierde, ¿sí? Entonces, el ejercicio como tal ayuda, pero como único tratamiento va a ser muy discutido, vamos a dejar para el final. Y caminar 5 kilómetros por día, por 6 días a la semana, ayuda a una disminución entre 3 y 6 miligramos por decilitro, ¿sí? Este gráfico ya se presentó, solamente dos cositas con respecto a este gráfico me gustaría comentar. Uno, en paciente de prevención primaria con bajo riesgo o casi nada de riesgo, cuando iniciamos tratamiento, según con valores por encima del L por encima de 190, ya deberíamos tratar medicamentalmente. Sumarle factores de riesgo, sumarle ejercicio, sumarle dieta, pero cuando estamos hablando de tratamiento hipolipemiante, estamos con este valor, sí o sí, no hay que. Ahora, en prevención secundaria, pacientes de muy alto riesgo, el valor ya está entre 55 y 70. ¿Sí? Probablemente la mayoría de los pacientes con prevención secundaria vamos a tener que manejar un LDL por debajo de 55. Conclusión, resumiendo, paciente con 120, 130, le hacemos dieta, le hacemos ejercicio, no vamos a lograr tan fácilmente llegar a esto sin agregar algo más de medicamento. Entonces tenemos las estatinas, ¿verdad? Las estatinas de alta intensidad que reducen mayor al 50% el valor de LDL, moderado que reducen entre 30 a 49% y la de baja que bajan por debajo de 30%. Atorvastatina y rosuvastatina son de alta y de moderada intensidad. ¿De qué depende eso de la dosis? Una dosis de 80 de Ator, 40 rosuvastatina, alta intensidad, con eso logramos reducir un 50%. Bajamos la dosis de estatina, logramos reducir entre 30 y 49% con la mitad de la dosis. Y de baja intensidad y de moderada aparece la simvastatina dependiendo de la dosis. Y la otra es estatinas. La estatina es la primera elección de tratamiento de la dislipidemia para bajar el LDL. Se ha demostrado su reducción en la mortalidad y prevención primaria, tanto secundaria. Disminuye la progresión de la placa de aterosclerosis y promueve la regresión de la aterosclerosis coronaria. Eso ya está demostrado en varios estudios, ¿verdad? Cuando no logramos el objetivo con una estatina, el objetivo es agregar ezetimibe, ¿sí? Cuando agregamos ezetimibe, 10 miligramos día, ¿qué hace este ezetimibe? Inhibe la absorción de colesterol de la dieta y excreción biliar. Y produce en monoterapia una reducción hasta el 20-22% de nuestro LDL. Acá lo que tenemos son combinaciones, entonces vamos a potenciar una estatina cuando no llegamos al objetivo. ¿Cómo hacemos el seguimiento de un paciente en el cual iniciamos estatina, cuando agregamos ezetimibe, ¿verdad? Una de las formas sencillas es una regla a los 6. A las 6 semanas iniciamos cambio de estilo de vida, bajamos de peso, si el riesgo no es importante y no da tiempo, no hay apuro, no se logra, se inicia estatina. Se evalúa a las 6 semanas, no se logra, se agrega ezetimibe. Hasta ahí, si se logra el objetivo, se hace un control cada 4 o 6 meses. Una forma sencilla de poder ver cómo hacer el seguimiento. Esto ya le mostré. Ahora, este es un tema también que suelen preguntar y es un debate siempre, ¿qué hora tomar la estatina? ¿Sí? ¿Qué hora debemos tomar la estatina? ¿Tenemos que tomar sí o sí a la noche? ¿Se puede tomar de día? Entonces, la atorvastatina y la rosuvastatina cuentan con vida media prolongada, por lo que se puede tomarse en cualquier momento del día. ¿Sí? No hace falta que sea exclusivamente a la noche. ¿Hay hipolipemiantes que se deben de tomar de noche? Sí, existen, ¿verdad? La otra estatina, su vida media es menor y es preferible tomarla por la noche, momento que la coenzima A reductasa desarrolla su máxima actividad, entonces es más beneficioso en ese tipo. Pero Rosu, Ator, si ustedes quieren darle a su paciente a la mañana o a la tarde, se puede utilizar perfectamente y no va a crear ningún problema.
la segunda parte que me hablaban de las nuevas opciones terapéuticas, ¿sí? Le voy a ser sincero, estas nuevas opciones terapéuticas no he usado todavía ninguna. Sí, ya he leído muchas, ya hay mucha discusión a favor o en contra, pero es importante que comenzamos a conocer que son los inhibidores de la PCSK9. Tenemos el evolocumab y alirocumab. Tenemos el inclisiran, que bloquean la síntesis de PCSK9 y el ácido bempedoico. Un poquito para entender qué hace los inhibidores del PCSK9, reducen el LDL hasta un 60% adicional a lo que ya logramos con la estatina. De ahí su beneficio que ya está demostrado y está indicado en pacientes con hipercolesterolemia familiar o en prevención secundaria de alto riesgo. ¿Sí? Podemos dejar para el final prevención primaria. Hay estudios que hablan de su beneficio en prevención primaria, aquellos pacientes con alto riesgo o pacientes que no se logran con la hipercolesterolemia familiar. Después tenemos el inclisiran, que ya tenemos ya en nuestro mercado. A diferencia de bloquean la síntesis PCSK9, terapia basada en ARN interferencia, y esto se administra 2 veces al año. Como la metodología de inclisiran, día 0 se inicia, a los 3 meses la siguiente dosis y a partir de ahí cada 6 meses. ¿Sí? Entonces ese es nuestro esquema de inclisiran. Y el ácido bempedoico, que es una concentración de 160 miligramos, voy ahora en pacientes intolerantes a la estatina. Hay muy buenas respuestas y estudios que hablan en aquello intolerante como muy buena opción. Como complemento a estatina, combinación con otro tipo de lipid, también las guías ya están agregando y no afecta el músculo. Tiene menores efectos musculares, menor efecto secundario, si eleva el ácido úrico y está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática severa. ¿Qué son los inhibidores de PCSK9? Un poquito para hablar de eso. Reduce los receptores de LDL en el hígado. ¿Qué hace eso? Hace que impide que el colesterol LDL sea eliminado eficientemente. ¿Verdad? Entonces, al bloquear esto, los LDL son mejor metabolizados y mejor eliminados por el hígado. Son anticuerpos monoclonales que bloquean esta proteína, ¿verdad? Y aumentando el número de receptores, disminuye el LDL. No es tan complicado como su nombre, su mecanismo de acción, es un poquito más sencillo. La administración subcutánea cada 2 semanas o una vez al mes, depende de la indicación ya de su médico. La eficacia reduce el LDL entre 40 y 70% los niveles basales en varios estudios en los cuales se ha tocado. Y son eficaces tanto solos como en combinación con estatina y ezetimibe. La recomendación es agregar a la terapia de base. No es que si uno está recibiendo atorvastatina, ezetimibe o rosuezetimibe no se logró el objetivo, se suspende eso y se inicia esto. No, se agrega a la terapia de base. Indicaciones clínicas, paciente con enfermedad coronaria que no alcanza meta LDL con tratamiento convencional, persona con intolerancia a estatina o con hipercolesterolemia familiar, que fueron los primeros pacientes en el cual se investigó. Y en prevención secundaria demostró reducir eventos cardiovasculares como infarto o ictus. Y en prevención primaria en pacientes con LDL elevado asociado a un riesgo cardiovascular alto o exageradamente alto, como están diciendo en algunos trabajos. Efectos adversos comunes, una reacción en el sitio de inyección, como cualquier medicamento subcutáneo. Síntomas respiratorios leves, prurito o molestias cutáneas son los efectos adversos no muy llamativos que presentaban los pacientes que están aplicando estos medicamentos. Este es un cuadrito comparativo rápido solamente para mostrarle tanto el EBUL, ALI y el Inclisiran, todos bloquean de una u otra manera el PCSK9. El objetivo es eso. El inicio de acción de ambos es rápido, el Inclisiran es lento pero sostenido. Eso es lo que le permite hacer el bloqueo en nuestros pacientes y utilizar cada 6 meses. Ahora, ¿por qué cada 6 meses? Porque es el periodo en el cual se encuentra inhibido esa enzima. Posterior a los 6 meses se reactiva y se bloquea la inhibición y comienza a subir nuevamente el LDL. Por eso que tiene que ser sostenido en el tiempo. Las guías ya en el 2017, 2019 ya incluyeron estos medicamentos. Ya están con indicación 1A, ¿verdad? Entonces, ya está dentro de las guías, ya se puede utilizar, es discutido en algunas sociedades
o podemos discutir al final, simplemente para mostrarle eso. Bueno, entonces, una estatina de intensidad moderada que nos permite hacer una reducción del 30%. Intensidad moderada, estamos hablando ROSU, ATOR, dosis intermedia. Intensidad, aumentamos la intensidad. Alta intensidad podemos lograr una disminución hasta el 50%. Agregamos exitimide, 65%. Agregamos un inhibidor PCSK9, 60%. Y unimos el inhibidor con la estatina, logramos una reducción hasta el 75%. O sea que estas medicaciones hacen que logremos el objetivo. ¿Sí? ¿Ven? 85% del objetivo de lo que queremos lograr de las estatinas. Ahora, ¿cuánto tiempo usar? Qué linda pregunta, ¿verdad? Ya estamos por terminar. ¿Cuánto tiempo usar? La mayoría de los estudios ven la eficacia a los 3 años. ¿Sí? Todos los estudios ustedes revisan eficacia a 3 años y todo demuestran, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? La normalización de los lípidos no descarta el riesgo cardiovascular llamado riesgo residual. Un paciente con hiperlipemia elevada en el cual le trataste 3 meses intensamente, le haces su control lípidos normales, le suspende su estatina, el riesgo sigue. ¿Por qué? Porque existe un riesgo inflamatorio residual que persiste a pesar de que los lípidos hayan mejorado en sangre. Como conclusión, las estatinas son el tratamiento medicamentoso de primera línea para dislipidemia. La primera comunicación siempre va a ser con ezetimibe. Se dispone actualmente de los inhibidores PCSK9, realmente, que no son el futuro, ya son el presente del manejo lipídico integral. Y en prevención secundaria, cuanto más bajo el LDL, mejor. Y esto es importante, cuando antes, mejor. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Acá la doctora Chaparro ya está preparando muchísimas preguntas, así que bueno, y para terminar, nos va a hablar el doctor Roberto Álvarez sobre justamente lo que estaba mencionando el doctor, que es el riesgo residual inflamatorio y cómo evaluarlo. El doctor Álvarez es médico especialista en cardiología y en medicina interna, es docente de la Universidad Nacional de Caguazú, miembro del Servicio de Cardiología del Hospital de Coronel Oviedo, jefe de guardia de Clínica Médica del Hospital Ingavi IPS y miembro de nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches, muy honrado y muy contento por compartir en esta oportunidad con ustedes. Bueno, y una perfecta introducción, es doctor, a lo que vamos a comentar un poco ahora, que es sobre el riesgo residual inflamatorio, ¿verdad? Algo que no es muy conocido, de lo cual no se habla mucho, ¿verdad? Aunque igual saben ustedes, ¿verdad? Que ahora está muy de moda la inflamación, ¿verdad? Todo el mundo habla de inflamación, la gente que hace gastro habla de inflamación, el tema de la microbiota, etcétera, etcétera. Y era algo muchas veces lo que yo le miraba así un poco de lejos, ¿verdad? Y no iba mucho con lo que yo clásicamente más estudiaba. Hasta que después empecé a mirar un poquito y algo dentro de nuestro mundo, ¿verdad? De la cardiología, y empecé a ver ciertas cosas que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Bueno, para empezar, así un caso así del día a día que vamos a comentar, un paciente hombre de 65 años, hipertenso de larga data, antecedentes de claudicación intermitente, ex tabaquista. El tipo tiene una medicación espectacular. Toma ASPI, o sea, ácido acetil salicílico, atorvastatina, ezetimibe, valsartán, una presión arterial de 120/70, óptimo, un IMC 28 un poquito con sobrepeso. Trae su análisis, un colesterol total 190, LDL 50, algo ya, o sea, milagroso, ¿verdad? Pero bien, triglicérido un poquito alto, 185, pero que generalmente no le da mucha importancia a eso. Una glicemia 90, ProBNP 70, nada, no tiene insuficiencia cardíaca. Y alguien de por ahí le pidió una PCR, que es una proteína C reactiva ultra sensible o high sensitive, que vino 2.5, cuyo punto de corte más o menos es a partir de 2, lo que nos importa. Ahora, menos de 2 es no reactivo y una PCR más de 2 es reactivo. ¿Verdad? Entonces, le vemos al paciente objetivo espectacular: colesterol, presión, azúcar
Bien, en 6 meses nos vemos. Que siga así. A los 3 meses el paciente cae a la urgencia por un síndrome coronario agudo. Se liga un stem, cae la fracción de eyección un poco, se le agrega su medicamento, ¿verdad? Con todo lo que implica el evento, ¿verdad? Clopi, un beta bloqueante y deteriora un poquito la capacidad funcional del paciente y sabemos que nosotros que eso le aumentó porcentualmente la mortalidad probable al paciente, ¿verdad? Sale alta, semana después viene al consultorio y nos pregunta qué pasó. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Nos íbamos en 6 meses, yo estaba bien y ahora 3 meses después, antes de que nos veamos, a un síndrome coronario, o sea, a un infarto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Y ahí es donde entra el concepto de lo que vamos a mencionar ahora, que es el riesgo residual inflamatorio, ¿verdad? Que esto vamos a definir como el riesgo de un paciente, ya sea que tiene muy alto riesgo cardiovascular previamente, que todavía no hizo un evento o que ya hizo un evento y que tiene una enfermedad ya establecida, el caso, por ejemplo, una arteriopatía periférica probablemente, y este riesgo aún existe y aún es importante por más de que el paciente ya tenga alcanzados nuestros objetivos de LDL, de glicemia y de presión arterial. Entonces, este es el riesgo residual inflamatorio en los pacientes que muchas veces nosotros no consideramos, se nos pasa, ¿verdad? En el día a día. Entonces, esto es algo de lo cual ya se habla y ya vimos en varios estudios. Por ejemplo, en el fármaco que comentó el doctor, el evolucumab, por ejemplo, si ustedes ven las curvas principales, ¿verdad? Es cierto, hay un descenso del riesgo relativo del endpoint primario combinado de eventos cardiovasculares, pero aún así los pacientes que estaban con evolucumab tuvieron eventos en menor cantidad, pero tuvieron. Bajó un 15-20%, pero igual siguieron teniendo eventos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Y justamente se mencionaba luego como riesgo cardiovascular residual. Es más, estudios de antes, ya cuando se empezaban a ver las estatinas, que se veía que descendían 30-40% dependiendo del tipo y la dosis con los distintos estudios. Aún así, fíjense que en todos estos pacientes, por más de lograr el descenso, quedaban con un 70% igual de riesgo residual remanente, ¿verdad? O sea, son personas, ¿verdad?, que aún así tienen un alto riesgo cardiovascular residual, principalmente guiado por la inflamación persistente que tenemos. Entonces, esto, como le dije, se está estudiando mucho, hay varios artículos, ¿verdad?, que describen los mecanismos implicados para el riesgo cardiovascular, ¿verdad? Y es una mezcla de varias cosas, ¿verdad? Uno, y lo principal y lo fundamental son los lípidos, ¿sí? Pero vamos a poner así en global lípidos, porque no es solamente el LDL lo que nos importa, como estuvo comentando el doctor, sino que es, vamos a llamarle ahora colesterol no HDL. Así nomás le vamos a llamar. Todo lo que sea colesterol, o sea, todo lo que sea lípidos no HDL es malo. Punto. ¿Por qué? Porque ya se vieron en los estudios, ahora ya se observaron que los triglicéridos son terribles en los pacientes después de un evento cardiovascular. Es terrible. Después vamos a ver. Las LDL, que vos podés ver que el paciente tenga 50, pero si esa LDL es pequeñita, ¿verdad? Y es disfuncionante, empeora mucho, es mucho más aterogénico. O sea, tenemos LDL en teoría normal en concentración, pero funcionalmente muy aterogénico. Y una manera muy práctica, ¿verdad?, y que muchas veces nos da la realidad, ¿verdad?, es dosar lo que es la ApoB, ¿verdad?, la apoproteína B, porque la ApoB más o menos es el indicador de que te dice, o sea, es una fracción de lo que es la LDL, pero específicamente te dice la fracción que tiene la capacidad de entrar al endotelio y de generar la placa. Entonces, muchas veces puede tener un LDL de 50, ¿verdad? Pero en realidad, si la ApoB está aumentada, igual sigue siendo un riesgo elevado, aunque estemos bien en nuestros objetivos. Después, otras en lo que entra miscelánea, por ejemplo, vamos a ver lo de la contaminación ambiental, etcétera. Y al otro que está más o menos dentro de la familia también de los lípidos son la lipoproteína lipasa, la LPA famosa, ¿verdad? Que ahora también ya es una recomendación dosar en nuestros pacientes para seguimiento. Bueno, y también la inflamación. Con respecto a los triglicéridos, lo que mencionamos ahora, inclusive los triglicéridos, ¿verdad? Los triglicéridos
tienen capacidad, a veces inclusive más que el LDL, cuando ya hay una placa establecida en llevar el colesterol a la placa, ¿sí? O sea, no solamente pensar en, en el LDL, sino también acordarnos de triglicéridos, porque este, por ejemplo, un estado de arte que hizo un análisis así espectacular de la vulnerabilidad de las placas, ¿verdad? Por si algún día quieran repasar y mirar, es súper práctico y didáctico, y hablaba de los componentes, ¿verdad? Y por eso dijimos que es más, o sea, se sugiere mejor hablar así, ¿verdad? Decir nomás que es HDL, bueno, y el resto colesterol no HDL. Y en el colesterol no HDL también le incluimos nosotros a las partículas, ¿verdad? Que sí se encargan de transportar además el triglicérido, como el VLDL, kilomicrones, etcétera. Bueno, y ese, por ejemplo, es un esquema así impresionante, ¿verdad? De un registro de Dinamarca, ¿verdad? Fíjense ustedes donde se hizo un análisis multivariado de los eventos cardiovasculares en los pacientes. Atiendan bien esto, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, o sea, el grupo de personas que tenían LDL aumentados, pero el colesterol no HDL y la ApoB disminuida, si esos factores estaban disminuidos, aún teniendo LDL alto, no tuvieron un incremento de la mortalidad. Y fíjense, otro grupo de pacientes que tenían LDL bajo, o sea, vos le mirás espectacular, ¿verdad? Pero la ApoB elevada y los triglicéridos altos y los otros colesteroles altos, hasta 78% más de riesgo de infarto estos pacientes, aún teniendo el LDL bajo. Y lo mismo también prácticamente, LDL bajo, o sea, normal para nosotros, y ApoB elevada y colesterol total no elevado, igual aumenta la mortalidad, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tiene que llamarnos demasiado la atención, ¿verdad? Y justamente en el estudio del Evolucumab también, ellos cruzando todas las variables, ¿verdad? Para ver qué encontraban. Algo súper interesante es cuando ellos hicieron la comparación con, o sea, cuando hicieron el análisis con la inflamación, si bajaba. Fíjense que el Evolucumab, post un mes de infarto, ¿verdad? Le midieron el LDL. Atiendan bien esto. Un paciente que al mes tenía un LDL de 20, cosa que es así, anecdótica, ¿verdad? LDL de 20, perdón, pero que tenía una PCR ultra sensible, o sea, el tipo estaba súper inflamado, más de 3. Este tipo con su LDL de 20 igual volvía a tener un evento nuevo con un 13% de reincidencia de evento. Y fíjense, el otro paciente con más de 100 de LDL, pero no inflamado, era menos su tasa de eventos nuevos. Imagínense, o sea, esto nos da la pauta de que no solamente, o sea, que tenemos que ser un poquito más open mind y mirar un poquito más allá del LDL y tener en cuenta también que la inflamación existe y que es un recontrafactor importantísimo para estos pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular y que ya tienen, por ende, ¿verdad?, una enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, eso fue algo, un gráfico que a mí demasiado lo me impresionó. Y otro también, o sea, y esto ya es de antes, por ejemplo, un estudio de la rosuvastatina de hace año 2008 ya mostró también que la rosu, ¿verdad?, lograba un descenso hasta 37% de la proteína C reactiva, ¿verdad? Que es un marcador el más básico que tenemos para inflamación. Bueno, y cuando vamos a, decimos que tenemos que ser mente abierta, ¿verdad? Tenemos que pensar que hay muchísimas situaciones, o sea, mirar, volver a ser clínicos más o menos, ¿verdad? Y tratar de mirar varias cosas más aparte de la cardiología, ¿verdad? Algo luego demasiado básico, por ejemplo, la periodontitis. Ustedes saben que la enfermedad dental, o sea, el tener inflamado constantemente las encías, todo eso, eso mantiene un estado inflamatorio en el cuerpo subclínico, aunque clínicamente no sea importante. Eso ya está demostrado que mantiene una inflamación persistente. Y la inflamación persistente lesiona el endotelio, porque las interleucinas circundando por ahí se pegan, inflaman y destruyen el endotelio vascular. Y al fin y al cabo, el endotelio vascular es la raíz de todos nuestros males, ¿verdad? De todos nuestros problemas en este caso. Entonces, la dislipidemia heterogénica, que es la que mencionamos, ¿verdad? El tabaquismo, todas estas situaciones que generan una inflamación y mantienen la cadena inflamatoria persistente en los pacientes, ¿verdad? El toque renal,
las infecciones subclínicas, el Helicobacter pylori, ¿verdad? Ya está recontra demostrado que la infección crónica por Helicobacter pylori aumenta también el riesgo cardiovascular por generar un estado de inflamación crónica. ¿Sí? Las enfermedades autoinmunes, ni qué decir en los pacientes, ¿verdad? Que tienen ARLS, etcétera. La obesidad también por el estado proinflamatorio de las interleuquinas, etcétera. O sea, tenemos que considerar estas cosas. Bueno, ahora ya vimos lo que es. Ahora, ¿cómo vamos a medir nosotros la inflamación de los pacientes? Primero, lo que vamos a ver en análisis es lo que mencionamos del colesterol no HDL, o sea, un perfil lipídico completo, agregar la ApoB, ¿verdad? Y la LPA, que no son determinaciones muy caras, ¿verdad? No son caras. Y también la proteína C reactiva, pero no la clásica, la común, sino que tenemos que hacer el pedido de que sea la ultra sensible. ¿Sí? Esa es la PCR, que es un muy buen marcador de inflamación. Dijimos que más o menos 2 es nuestro punto de corte. Y esto ya, lo de la LPA, etcétera, ya voy a pasar porque esto ya está en las guías ya 2021 de prevención cardiovascular, y ya recordamos. Ahora, pregunto, ¿por algún método de imagen podemos medir nosotros la inflamación de los pacientes? No hay nada descrito, que ya nada estandarizado, ¿sí? Se puede medir esto es lo más complicado por ahora, es medir determinar, por ejemplo, o sea, vamos a mirar bien práctico, ¿verdad? Si una placa, ¿verdad? Coronaria es estable o es inestable. O sea, es porque que la hace el CATE, tiene entre 60 y 70%, medio ahí no, visualmente no impresiona mucho, pero no tenemos acceso a las pruebas funcionales intracoronarias, y ¿qué hacemos, verdad? No podemos hacer un IVU, nada. Entonces, no se preocupe, que no es solo un problema que tenemos nosotros en todo el mundo, ¿verdad? No es fácil y no hay una prueba estandarizada para decir qué placa o qué situación, por ejemplo, hay mucha inflamación eh, o es una situación complicada, ¿verdad? Entonces, no hay una prueba estandarizada. Sí se está probando, por ejemplo, hacer PET, ¿verdad? O SPECT, ¿verdad? Metiendo marcadores que miden, por ejemplo, inflamación, ¿verdad? En las células, en los macrófagos, etcétera, en la glucosa, para que ellos capten eso, y si ven la placa ahí que está inflamada, bueno, sí, hay inflamación ahí, ¿verdad? Alta. Pero eso no está todavía arreglado ni estandarizado en nada. También se está estudiando en el Doppler de carótida, ¿verdad? Estudiar la placa de la carótida por elastografía, ¿verdad? Que es una técnica que se le agrega, se le suplementa a la ecografía, la elastografía, pero todavía no hay nada definido, ¿verdad? Entonces, así un método de imagen estamos hablando de definir inflamación. Si es para riesgo cardiovascular, score cálcico, todo eso, todo bien, ¿verdad? Ahí no hay problema, pero estamos hablando ahora de definición de inflamación. Entonces, método de imágenes no tenemos, ¿sí? Y otra cosa práctica también es por scores de calculadoras, ¿verdad? La europea, ahora también la americana hace poco sacó uno, ¿verdad? Tenemos varios riesgos, perdón, varias calculadoras de riesgos, pero estos son los riesgos que tenemos que poner, que son se llama lo de riesgo residual o de long time, ¿verdad? De toda la vida más o menos el riesgo, ¿verdad? Que se pueden descargar y se puede aplicar en los pacientes, ¿verdad? Con los criterios que te piden. Ahora, la parte práctica de esto, ¿verdad? ¿Vamos a tratar o no vamos a tratar la inflamación en estos pacientes una vez que determinamos de que nuestros pacientes están inflamados? Y acá hay varias cosas que decir, ¿verdad? Uno, luego, la conocida colchicina, ¿verdad? Que antes solamente se la usaba en la pericaritis, y hace unos años entendiendo el concepto de que mucha de la difusión endotelial es por inflamación, se empezó a probar en disfunciones vasculares, ¿verdad? O sea, en arteriosclerosis, etcétera. Y dos son los principales trials de estudio, ¿verdad? El Lodoco y el Colcott, donde ellos valoraron, ¿verdad? La reducción de eventos cardiovasculares mayores, ¿verdad? En pacientes que tuvieron un evento, ya sea un infarto, o pacientes de muy alto riesgo cardiovascular que tienen una enfermedad coronaria, un síndrome coronario crónico. Y se observó en los dos estudios que hubo una reducción del endpoint primario, ya sea en el Colcott o en el Lodoco, con dosis, o sea, de low dosis, o sea, de dosis baja de 0,5 miligramos día, no más, ¿verdad? Entonces, varios estudios ya muy conocidos,
son ya de hace varios años, ¿verdad? Y ya en la guía 2021, luego con un nivel de evidencia 2, la Sociedad Europea ya recomendó, ¿verdad?, considerar dosis bajas en prevención secundaria, porque estamos hablando de que la evidencia es en pacientes que ya tuvieron un evento. Sí, entonces considerar en prevención secundaria, especialmente si otros pacientes, si otros factores de riesgo no están controlados o si presentan, vuelven a presentar un evento a pesar del tratamiento óptimo, ¿verdad?, por la inflamación, nivel 2. Y en el 2023 sabemos que fue historia, ¿verdad?, que la FDA aprobó el antiinflamatorio, la colchicina como antiinflamatorio, ¿verdad?, para el síndrome coronario crónico, o sea, para la cardiopatia isquémica. Entonces, y como dijimos, es una dosis baja de 0,5. Bueno, después otro fármaco nuevo también, ¿verdad? Este es un estudio que es el CANTOS, ¿verdad?, que es utiliza un anticuerpo monoclonal, ¿verdad? Esto no es práctico, pero les comento. Vean nomás lo siguiente, ellos usaron un fármaco que no tiene nada que ver con nada de eso, sino directamente antiinflamatorio, directamente dirigido contra la interleucina, y el que es el canakinumab. Y ellos demostraron, ¿verdad?, que el fármaco sí generó una reducción de la inflamación del PCR y la interleucina 6 no tuvo incidencia con el LDL y aún sin tocar el LDL logró reducir los eventos cardiovasculares. O sea, eso fue un puntapié para volver a demostrar de que la inflamación mata, ¿verdad? Y que es la inflamación independientemente del LDL produce eventos cardiovasculares, ¿sí? Después esto ya no se usa, no se continuó porque generó otros problemitas, ¿verdad? A los pacientes, ¿verdad?, se murieron por otra cosa, pero solamente sirvió para demostrar que la inflamación mata. Y entre los nuevos también, que es el ácido bempedoico, también se hizo en un subanálisis entre todas las cosas que hicieron, ¿verdad? Valoraron también ellos la inflamación, la respuesta a la inflamación, y tuvo se logró un descenso de los niveles de marcadores inflamatorios como es la proteína C reactiva ultrasensible con el uso del ácido bempedoico, ¿verdad? Es algo que está también ya demostrado que logró disminuir la inflamación, aparte de los otros efectos que ya sabemos el por qué se hizo. Entonces, más o menos los avances de lo que se sabe, ¿verdad?, del estado inflamatorio, primero, luego, para todos las estatinas, ¿verdad? Eso no cambia, ¿verdad? Nuestro objetivo es LDL. El colesterol residual, como dijimos, era el LDL, y también nuestro marcador de inflamación, que es la proteína C reactiva ultrasensible. También considerar nuestros triglicéridos y también, como les dije ahora, cambiar nuestro enfoque o nuestra perspectiva del triglicérido. Inclusive los puntos de corte en los trabajos donde se marca ya que el triglicérido es lesivo, no es lo ni 150, 135. ¿Sí? A partir de 135 nosotros tenemos que tratar de intervenir y quitarnos esa idea, ¿verdad?, de la cabeza de que a partir de 400, 500 se tratan, ¿verdad? Porque eso es para, para pancreatitis y todas esas cosas, ¿verdad? Pero todos estos estudios están demostrando que a partir de 135 de triglicéridos ya es un problema, más todavía en los pacientes que ya tuvieron una enfermedad, o sea, que tienen ya una enfermedad cardiovascular establecida. Bueno, y este también es, o sea, esto no es una guía, nada, es una, una recomendación en, en uno de los artículos, ¿verdad?, de estos que están estudiando la inflamación, ¿verdad?, de pacientes de alto riesgo, muy alto riesgo cardiovascular, ¿verdad?, lo que es transversal para todo, ¿verdad?, la dieta, la actividad física, cesación tabáquica, la presión arterial menor de 130 y se tolera, la glicada menor a 7 en los diabéticos, etcétera, etcétera. El LDL sabemos si es muy alto riesgo, 55, alto riesgo 70, reducción del 50%, y ahí vemos, ¿verdad? Le calculamos a nosotros, a nuestros pacientes, el riesgo residual inflamatorio. A todos los pacientes de muy alto riesgo o los que ya tuvieron un evento cardiovascular. Con todas estas consideraciones que estamos teniendo, ¿verdad? El perfil clínico del paciente, todo eso que vimos, y los scores de riesgo que podemos usar las calculadoras. Si el paciente tiene alto riesgo, ¿verdad?, inflamatorio, todo esto otro que los valores que estuvimos viendo, ¿verdad?,
consideramos su punto de triglicéridos. Y fíjense que si a partir de 135 tiene, ya hay una indicación de tratar, ¿verdad? Y lo que ahora mostró mucha evidencia es el icosapento de etilo, que no es así un omega 3 común y corriente, ¿verdad? Es un fármaco así, una modificación a través del omega 3, no es así nuestro omega 3 así común y corriente. Y este medicamento fue espectacular en reducción de eventos cardiovasculares y en este tipo especial de particular de pacientes con ya una enfermedad cardiovascular establecida. Que tiene también ese su trial, sus estudios que son muy importantes, que es el REDUCE, ¿verdad? Y es un estudio fue muy lindo y muy completo, que demostró esos beneficios en los eventos cardiovasculares. Y también sabemos que estos pacientes tienen muy alta carga trombótica, que tienen que ir generalmente van con doble antitrombóticos. Sabemos también por el tema del COMPAS que a veces si es muy alto riesgo trombótico le podemos usar un chiquitito de anticoagulante, dosis bajita. Y también a estos pacientes con riesgo inflamatorio elevado usar ya la colchicina, ¿verdad? Como antiinflamatorio. Bueno, entonces como conclusiones, ¿verdad? El riesgo residual inflamatorio no es solamente un número o un valor el PCR ultrasensible, es la expresión de múltiples factores biológicos que mantienen, ¿verdad?, la cadena perpetua de la inflamación. Y nosotros tenemos que realizar una evaluación integral del paciente con enfermedad cardiovascular, no solamente su perfil lipídico. Y el enfoque justamente para el tratamiento tenemos que hacer individualizado en cada paciente y recordar, ¿verdad?, que el problema no termina cuando el paciente tuvo ese evento, se revascularizó y su arteria quedó espectacular, ¿verdad? No termina ahí el problema, sino que recién es un nuevo capítulo en el tratamiento con el que vamos a llevar con nuestro paciente después. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente cierre de nuestro ciclo de charlas. Vamos a dar espacio a nuestros panelistas. Bueno, una doctora que no necesita presentación, que la conocemos todos, la doctora Victoria Chaparro. Ella es especialista en cardiología clínica, es coordinadora de docencia e investigación en el programa de prevención cardiovascular del Ministerio de Salud, es miembro de nuestra sociedad. La doctora Laura García es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en Medicina Interna y en Cardiología, fellow asociado de la Mayo Clinic, miembro del staff de Cardiología del Hospital de Clínicas y del Hospital San Jorge, miembro titular de nuestra sociedad y delegada del Consejo Actual de Cardiopatías en la Mujer. Y el doctor Hernán Bian es especialista en medicina interna, en cardiología, miembro del staff del Servicio de Cardiología del Hospital General de San Lorenzo y miembro de nuestra sociedad. Si quieren comenzar con las preguntas, comentarios. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, en realidad interesantísimo el tema de hoy. En realidad uno de los temas que los cardiólogos tenemos que tenerlo presente y bien llevado, ¿verdad? Porque la prevención es lo más importante y lo más barato. Y felicitaciones a los expositores y sobre todo el tema del doctor Álvarez, que me gustó muchísimo, por lo que ahí empieza todo, con la inflamación inicia todo, ¿verdad? A veces estamos los cardiólogos muy preocupados por el colesterol, bajar el colesterol como sea, pero tenemos que tener muy en cuenta la hipertensión arterial, que es una de las causas en la cual estamos muy todavía em, lejos, ¿verdad? De tratar de dominar ese tema de la hipertensión, siendo un país pequeño como es el Paraguay, ¿verdad? Nosotros que vamos por todo el país a ver, vemos los casos donde hasta el hecho de la toma correcta de presión arterial no se está realizando. Es preocupante porque ahí empieza toda la inflamación, ¿verdad? Con la hipertensión arterial, con la resistencia a la insulina, con la obesidad, con el sedentarismo, que eso es cada vez más preocupante porque se ven en personas, hasta en niños, todo esto que estoy diciendo. Y no sé dónde van a ir a parar, ¿verdad? Las demás generaciones que vienen detrás nuestra, porque la mortalidad lo vemos en personas muy jóvenes
tanto los problemas cardiovasculares a nivel coronario, ¿verdad? A nivel renal y a nivel cerebral, ¿verdad? Los accidentes vasculares cerebrales en nuestras narices, nuestros propios colegas están con esa ya con óbito, ¿verdad? Es triste ver eso, porque en realidad nosotros sabemos un poquito más de este tema, estamos muy lejos, estamos sedentarios, estamos obesos, estamos seguros que inflamados, el 100% de esta sala, estamos inflamados ya, ¿verdad? Por A o B motivo. O sea que sí o sí tenemos que cuidarnos si queremos estirar un poquito como chicle en nuestra vida, ¿verdad? Y hacerlo bien y bueno, y insistir en los jóvenes sobre todo, ¿verdad? Que hagan esa tarea de con el paciente de ver que esas cifras arteriales estén correctas, porque aún así el hipertenso, ¿verdad? Con buen tratamiento tiene su historia natural, así como el diabético también bien tratado, su historia natural continúa, sigue, y vemos también en los problemas ya que llegamos a ver, los complicados, aparte de ser ya no sé si llamarlo, ¿verdad? Es un paciente muy ya importante en el tema de su familia, ¿verdad? Lo que implica el costo, lo que implica para el Estado, para la parte de previsión social, es de altísimo costo. Igualmente le perdemos al paciente. En pocos meses o tal vez un año o dos lo que podemos estirar o comprar, ¿verdad? Porque los medicamentos están cada vez más caros. Ustedes ven ahí, ¿verdad? Para bajar el colesterol, y no hablamos, por ejemplo, de la dieta, de tratar de ver cómo hacer, de mejorar la dieta, bajar el contenido de calorías, de grasas que hacen daño, el aceite, todo ese tipo de cosas que parece que nosotros ni miramos los cardiólogos, y es algo tan importante que tenemos que llegar a la comunidad, tenemos que llegar a ellos y contarles el daño que le hace. Antes, porque es muy triste ver que hay que hacer todo eso, ¿verdad? De altísimo costo que ni nosotros probablemente juntando todo lo que vendamos, ¿verdad? Nos quedemos en la mera calle, a lo mejor no conseguimos, ¿verdad? Si no hacemos lo que tenemos que hacer, que es la prevención primaria. Y en el niño la prevención primordial, que ya se habla muchísimo y poco se hace. Eso es lo que quería agregar. Creo que todos vamos a ir a soñar con las charlas de hoy. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, agradezco a la Sociedad Paraguaya por la invitación y excelente a los expositores. Muchas felicidades. Quisiera comentar solamente la importancia de estratificar el riesgo en forma personalizada, hacer una estratificación inteligente, ¿verdad? Y no solamente enfocarnos en bajar los umbrales, sino, como ya mencionó la doctora, tener programas de prevención, ¿verdad? Y educación a toda la población. Una pregunta o un comentario que quisiera escuchar del doctor Manuel Castillo es qué población se beneficia más, qué población de pacientes se beneficia más eh, de detectar la ateromatosis subclínica. Y para el doctor Eduardo Caballero, si es fácil para él alcanzar las metas de cada paciente o cómo logramos sostener en el tiempo, que eso es lo que es más difícil. ¿Algún comentario? Bueno, Gracias. gracias por la pregunta. La verdad, realmente, quienes se benefician, lo que la guía de prevención primaria te dice es personas encima de 40 años que no tienen un colesterol demasiado elevado y que tienen un score de riesgo intermedio. Yo diría eso, para arriba los que más se benefician, pero de vuelta, el PESA nos demostró que incluso con bajo riesgo hay ateromatosis subclínica. Probablemente un estudio se necesita demasiados pacientes para demostrar beneficio, entonces capaz no tenemos ese dato. Llevando a la lógica, yo creo que toda persona se va a beneficiar con detectar que tiene ateromatosis subclínica. No sé si todas van a ir a estatinas, capaz que vamos a tener que intensificar lo que dice la doctora Chaparro, pero no como una recomendación, sino que como una indicación. Una persona que tiene bajo riesgo, pero digamos que
¿tiene todavía probabilidad de tener un evento coronario? Sí, el estilo de vida tenemos que ser mucho más insistentes de la manera y capaz que igual se benefician los pacientes. Entonces, para el score de calcio, todas las guías recomiendan alrededor de 40 años, asintomático desde el punto de vista cardiovascular, con riesgo clínico intermedio. Pero realmente, si yo tengo un paciente de 35 años en quien me deja duda, yo no dejaría de pedir un score de calcio que tiene una, digamos, una irradiación muy baja y te da mucha información y capaz que me puede reclasificar a esa persona. Entonces, no estoy tan de acuerdo con ese límite de edad, pero es lo que se puso por los grandes trabajos que hay. El PESA de vuelta es uno de los que más dio esta información, que como ustedes saben, en Santander, en Madrid, se evaluó poblaciones y la media era 45 años. Bueno, yo creo que tendría que dividir en dos tu pregunta, ¿verdad? Prevención primaria y prevención secundaria. En prevención secundaria yo creo que es más fácil la adherencia a los pacientes. En prevención primaria yo veo que la adherencia es un problema, la sostenibilidad de un medicamento que el paciente no siente que le hace nada es mucho más difícil, esa es la realidad. Si ponemos en comparación con un antihipertensivo, que cuando deja de tomar le sube la presión, le duele su cabeza, entonces vuelve a tomar, cuando deja de tomar la estatina el paciente no siente la diferencia. Entonces, la charla, la educación, la insistencia debe ser bastante fuerte para tratar de lograr la adherencia. Y porque sin adherencia el objetivo es muy difícil. Yo creo que todos aquí tenemos el mismo problema, que es la adherencia y la sostenibilidad de un medicamento que tiene su costo y el paciente no siente nada en tomar o dejar de tomar. Una pregunta para el que quiera responder sin presiones. Cuando tenemos un paciente, disculpe, un paciente de alto riesgo y no llegamos a nuestras metas con los hipolipemiantes comunes, digamos, y necesitamos usar los nuevos, usamos, llegamos a meta. Con las estatinas sabemos que no hay vuelta atrás generalmente, a no ser que haya un evento adverso, ¿verdad? Llegamos a dosis máxima y si tiene muy alto riesgo, lo continuamos por lo general. En algún momento pensamos en retroceder nuestra escalada de hipolipemiantes con los pacientes de muy alto riesgo si llegamos a meta o lo sostenemos para toda la vida, un paciente de 40 años con infarto. Muy buena pregunta. La desescalada de pasar una estatina de alta intensidad a una de moderada intensidad, yo creo que todos hacemos frecuentemente. Hay una otra práctica habitual de un paciente que está recibiendo 80 torvastatina. A veces tiene una limitancia que en el IPS, por ejemplo, hasta 30 pastillas por mes nomás le pueden dar. Y tenemos que desescalar porque 30 es lo que pueden recibir. Entonces, algo habitual. Es lo recomendado cuando llegamos al objetivo, ¿verdad? Y los efectos adversos no se presentan y queremos disminuir la hepatotoxicidad de todos estos medicamentos, yo creo que sí se podría considerar bajar. Por una cuestión de costo y por una cuestión de factibilidad del paciente. Y con respecto a los nuevos hipolipemiantes, si alcanzamos nuestra meta solo al iniciar los nuevos hipolipemiantes. Ahí tenemos el problema que si iniciamos los no hipolipemiantes, estamos iniciando porque no logramos el objetivo. Y si logramos el objetivo con los nuevos, está demostrado la sostenibilidad. El tema es que los trabajos, como presenté en mi diapositiva, tenemos trabajo hasta 3 años, el seguimiento hasta 3 años, ¿verdad? Tenemos que esperar para ver qué pasa a 5, a 7, a 10 años, ¿verdad? Pero por lo menos, y después lo que presentó el doctor, el tema de riesgo residual inflamatorio, yo creo que mínimamente podría decirte que 3 años debemos mantener, lo que está demostrado. Buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer a la sociedad por la invitación. También agradecer a los ponentes por la posición del día de hoy. Era muy práctica, muy excelente, muy útil en el día a día. ¿Verdad? Y mi pregunta más que nada va para el doctor Castillo, ¿verdad? Sobre el tema del score de calcio. Por ejemplo, a un paciente joven, 40 años, ¿verdad? Con un riesgo intermedio, se le hace su score de calcio, vemos que tiene y eleva su riesgo a alto. Se inicia la medicación.
¿cuánto tiempo hay que esperar para volver a repetir el estudio? O se repite o no se repite nuevamente? Y si es válido cambiar de estudio, pedirle, por ejemplo, en una ecografía de cuello, por ejemplo. De ópera del cuello, si es válido intercambiar por cuestiones de plata, por ejemplo. O sea, realmente bueno, capaz por tiempo no pude mostrar, pero en el PESA la sumatoria daba mayor eficacia de detección. En cuanto al directamente el score de calcio cada 3 años, algunos dicen cada 5 años. Lo más probable es que no te retroceda, o sea que vos no vas a retirar las estatinas, o sea, lo que podés hacer es progresión de la enfermedad para intensificar tu tratamiento. Entonces, capaz el score de calcio sí, cada 3 años es lo que está mencionado y se puede utilizar. Ahora, cambiar a otro te va a dar información igual, te va a decir hay ateromatosis subclínica, pero si puedes combinarlos todos, mejor. Ahora, si yo tengo que elegir algo por costo, obviamente la ecografía es la más, digamos, barata y te sigue dando información, o incluso más barato va a ser ya con un score de calcio un poco alto, el score clínico, hacerlo frecuentemente, eso te puede dar mucha información. Pero creo que cuanto más información puedas tener de una persona, te va a dar mayor riesgo que vos podés intervenir para bajar su evento. Mi pregunta es una pregunta práctica para el doctor Álvarez. Primero, ¿con qué frecuencia solicitas la PCR ultrasensible y cuánto sale el dosaje de PCR ultrasensible? Ese es punto uno. Y después, si en el mercado tenemos la disponibilidad del nuevo Omega 3 que citaste. Acá en el mercado paraguayo me refiero. Bueno, muy buenas noches. Una vez más, gracias, doctora, por la pregunta. Supuse que iban a venir esas preguntas, entonces hice unas averiguaciones, ¿verdad? Más o menos 135.000 está el dosaje de esa PCR ultra sensible. No es así muy... Y el más lo de la LPA y todo también está más o menos por ese precio. No, no están muy caros. La ApoB lo que sí está un poquito más cara, pero está a 200 nomás. Está entre los tres por un 400.000 más o menos ya. Esos son los tres. Sí, hay, la ultra sensible. Sin conflicto de interés, ¿verdad? Porque tenemos un laboratorio, ¿verdad? Con mi familia en el laboratorio de análisis clínico. Pero sin conflicto de interés. Pero, pero sí. Sí. Pero, Y ahora me toca a mí defender mi método. No, volviendo a lo que es, digamos, más barato para el paciente. Yo veo que en todos los chequeos cardiovasculares que se solicita electro, eco, ergo, pero difícilmente vas a ver, inclusive los cardiólogos, un ecodoppler de vasos de cuello. O sea que pienso, o sea, que no sé si se cree que solamente si es dislipidémico, solamente si es, no sé, es un estudio que se pide muy poco y da mucha información, gente. O sea que ahí se cambió el concepto en el sentido de que antes se pensaba que el engrosamiento intimal ya era un factor positivo, ahora se sabe que no, pero la presencia de placa sí. Entonces, yo pienso que deberíamos poner en nuestro screening, ¿verdad? De control habitual de pacientes ese método. Entonces, yo hago ecodoppler de carótida. Entonces, pero es un método realmente que yo eso nomás quiero acotar, que da información y como dice Manu, es lo que tenemos a mano, los seguros cubren, la gran mayoría. Entonces, es un estudio que debemos echar mano más frecuentemente. Por el interior, ¿verdad? Y bien en el interior, bien en el fondo del interior del país, ¿verdad? Donde ahí no hay posibilidad de nada. Es, ah, bueno, está bien. Excelente. Excelente. Pero Oviedo igualmente queda no es tan cerca y le queda lejos a las personas, a la gente que vienen de muy de lejos, ¿verdad?
y no tienen forma luego de llegar a los hospitales. Es que es así nuestra situación y eso es lo que engrosa nuestra estadística. Después vienen las estadísticas allá, fallecieron esto, aquello, ¿verdad? Nosotros miramos mucho acá en Asunción, pero no es así. El interior es donde en realidad necesitan y de estudios más baratos, de estudios que sean en realidad importantes para diagnosticar, ¿verdad? Tal o cual cosa y tomar decisiones en realidad sobre ese paciente. Después, el otro tema de generalizar el ecodoppler de vasos de cuello es que son muy operadores dependientes. Entonces, ¿podría tomar una medida así para todo el país? Es la pregunta, porque es muy operador dependiente. Uno ve a veces una aberración, ¿verdad? No, pero hay muchísima gente que hacen muy bien al interior, tal vez, ¿verdad? Pero ya ahí se va a ir la doctora, van a ir otros acercándose a hospitales más grandes y fuera de Asunción, ¿verdad? Entonces, ver cómo hacer. ¿En Oviedo tienen? Porque el score de calcio es más que imposible. Yo quiero, perdón, quiero diversificar un poquito más las cosas. En la facultad nos enseñan por lo general a tratar, no a prevenir, ¿verdad? Entonces, desde que se creó esa organización de las mujeres, ¿verdad? Se dio mucho hincapié a la parte preventiva, es decir, no esperar que el paciente venga, sino ir a buscarlo. Es muy importante eso. Y es más, en la parte ginecológica, perdón, se logró buscar el cáncer en la mujer y se logró, ¿verdad? Es un enorme esfuerzo y también la satisfacción de que hay un logro. Ver pacientes en la etapa subclínica tanto para el médico general o como para el cardiólogo, es raro, ¿verdad? ¿Por qué una persona en buen estado, varón, digo, que tenga menos de 40 años, que no le falta el asadito y la cerveza y jugar al fútbol, anda bien? Pero, ¿por qué se le va a ir a ver al médico? Hasta que, perdón, comenzó la medicina prepaga. ¿Y qué hizo la medicina prepaga? Se dio cuenta que pagando el control profiláctico le salía más barato que se interne ese paciente. Entonces comenzaron a dar manija a la prevención. Entonces el famoso chequeo o check-up, ¿no? De los entendidos, se logró meter hasta cierto punto. Bueno, vimos una enorme cantidad de datos, todos muy positivos, interesantes. Entonces, ¿qué pasa? Primero, como solemos insistir, tenemos que convencer a los médicos. Todavía no se logró eso. Acá todo el mundo estamos de acuerdo. Salimos ahí, la mitad se olvidó. Ese es uno. Dos, la inflamación es un proceso que está presente en todas las enfermedades. No hay excepción. Todos van y terminan en el cuello de botella, que es la inflamación. Llámese isquémico, no isquémico, inmunoreactivo, lo que ustedes quieran. Y ahora se está haciendo mucho hincapié, y se lo va a hacer en este Congreso de septiembre, cuál es el rol de la obesidad. Acá Manuel sabe muy bien eso porque escribió varios artículos, entre paréntesis, muy interesantes. La obesidad en general y la obesidad localizada es otra cosa. ¿Qué es la localizada? Pericardio, epicardio, hígado. ¿Por qué? Porque está demostrado que el tejido adiposo localizado en esos tres lugares son capaces de estimular la aldosterona y de producir un proceso inflamatorio. Entonces, no hay necesidad de ser obeso y hay obesos que no lo tienen, ¿verdad? Entonces, este es un factor muy importante que se está cuantificando por imagenología, cuantificando, no solo diagnosticando, cuantificando. Y se demostró que todos los hipertensos, por lo menos más del 90%, tienen un hiperaldo. Entonces,
decimos que la hipertensión es igual a un exceso de líquido, un exceso de sodio y la reacción que es la hipertensión, ¿verdad? Entonces, presión, flujo, resistencia. ¿Por qué no se da de entrada un antialdosterónico y un diurético? Porque no estamos convencidos de eso, ¿verdad? Ahora a lo mejor nos convencemos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, darle mucho hincapié al factor obesidad y más obesidad localizada, localizada. Y ustedes dicen, y el que es obeso, ¿tiene muchos problemas? No, no siempre. Hay obesos que no tienen problemas cardiovasculares. ¿Verdad? Y hay otros que no son obesos, pero que sí tienen. Entonces, tendríamos que cambiar un poquito o variar nuestro paradigma. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Acá hay algo que estamos perdiendo, ¿verdad? Entonces, hacia ese lado tenemos que enfocar, ¿verdad? Y hacer un plan de trabajo, ¿verdad? Porque en realidad la sociedad cumple, entre comillas, a medias su función. Todas. No vamos a enumerar ni señalar. Todas no cumplimos, ni menos los médicos, que somos diferentes partes de las sociedades, no cumplimos la función para la cual estamos. Entonces, hay que hacer un programa nacional. Y eso hay que meter en la cabeza. Porque como muy bien dijeron, el tratamiento de la enfermedad cuesta plata. No es que yo voy a ir a comprar un producto de 180.000 guaraníes. No, ese paciente que tiene ese problema tiene 3, 4 adicionales. ¿Y de dónde va a quitar 500.000 o más? Simplemente para tomar por un tiempo. Pues se siente bien y lo va a dejar, obvio. Son pocos los que llevan su adherencia hasta que, como acá me dice Gladys, dice que está ahorrando para comprar su cajón. Bueno, bueno, perdón, seguro. Pero yo creo que tenemos que hacer un examen de conciencia y los que están al mando, las autoridades de la sociedad, tienen que hacer un programa nacional. Tenemos que colaborar. O si no, como dice, y acá somos los más importantes, pero vamos a hacer con los menonitas de por ahí. Yo creo que hay que pensar bien un poquitito, hacer un programa y todos tenemos que colaborar, no solamente los cardiólogos, ¿verdad? Hay muchos cardiólogos que saben menos que los que no son cardiólogos, que son héroes que están en el interior del país. Y ahora que se está expandiendo por supuesto, ¿cómo es que dice? La propaganda, estamos mejor, dice, no sé en qué sentido, pero probablemente vamos a estar mejor todavía si hay estos hospitales nuevos. Y hay gente muy buena, y verdad, son como héroes civiles que se sembraron y están este, haciendo lo que estábamos pensando, ¿verdad? Yo creo que por lo menos que vaya un mandato, ¿verdad? Tratar de entender lo que está pasando. No, no entendemos todo de ninguna manera, yo me incluyo. Yo tengo una enorme satisfacción cuando leo los trabajos, por ejemplo, de Manuel. No tengo nada que ver con él, ya lo nombré 2 veces. Absolutamente, absolutamente, de HS, como dice, alta sensibilidad. Lógico, él me dijo, vení, no te cobro, me dijo. Bueno, pues yo creo que hay que tomar en serio las cosas, no, no podemos dejarnos llevar, si no vemos, acá como mencionaba, colegas, 60, 70 años, ya no están. Yo tengo colegas míos de los, qué sé yo, 50, yo tengo 85, ¿verdad? Y me considero más o menos en buen estado. Pero yo tengo colegas de 60, 70 años que tienen su bypass coronario, que son todos hipertensos, diabéticos, etcétera, ¿verdad? Y ya no se los ve más, ya no ejerce la profesión. Y entonces, ¿por qué no hacemos un esfuerzo? Todos juntos, en la familia, con el otro, bla, bla, así mejor. Hay que ser un poquito patriota también, médicamente hablando. Bueno, gracias porque ya es tarde. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Excelente cierre realmente. Nos sacaste a todas las palabras. Y creo que justamente para esto sirven estos espacios de conocernos, de vernos y ver realmente cuáles son los problemas y que nuestras autoridades puedan después ir continuando lo que se va haciendo o lo que se va sembrando, ¿verdad?
Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia, por su participación. Muchas gracias al Laboratorio Heiseke. Y hago mías las palabras del doctor Ortiz. Les esperamos a todos en el Congreso. Esperamos verles ahí todos los días. Muchas gracias. Que no esté vacía la sala temprano. Muchas gracias.